Entonces, el tema de hoy es elementos y clases de ecosistemas. Eh, Primero vamos a definir qué cosa es un ecosistema. Un ecosistema, un ecosistema es un conjunto de factores bióticos y abióticos y las relaciones que se establecen entre sí. Repito, es el conjunto de factores bióticos y abióticos y las relaciones que se establecen entre sí. Factores bióticos, ¿a qué se refieren cuando hablo de factores bióticos? A ver, ¿quién me dice? Factores bióticos. Es un concepto que ustedes deben de saberlo, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante con más detalle, pero los factores bióticos son todos los seres que tienen vida y abióticos los que no tienen vida. Ya, entonces, y digamos, las relaciones que existen entre ambos factores, eso es a lo que se refiere, las relaciones que se establecen entre sí, ¿no? Las comunidades de animales y vegetales forman, junto con el lugar, un ecosistema. En él se encuentran todos los elementos necesarios para cumplir su ciclo biológico: nacimiento, desarrollo, reproducción y muerte. ¿Ah? Por ejemplo, en la última visita que hemos hecho al Parque de las Leyendas, ¿el Parque de las Leyendas será un ecosistema? Sí, sí. Sí es un ecosistema, porque cumple con las condiciones, porque hay factores bióticos, o sea, los seres vivos, plantas y animales. Y abióticos son los seres sin vida, o sea, los animales viven en jaulas, viven en espacios donde hay agua. Por ejemplo, los peces, ustedes vieron que había lagunitas, su laguna donde los peces vivían. Los monos tenían y ahí en ese sector, cuando dicen cumplen su ciclo biológico, o sea, hay muchos animales de los que están ahí han nacido en el Parque de Leyendas, se han desarrollado, se han reproducido y también han muerto allí. ¿Ya? Ese es, o sea, digamos, el Parque de Leyendas sería como un pequeño ecosistema, ¿no? Ya, biocinosis, otro concepto. ¿Y ahí se nos ha hecho la hora? Otros factores, por ejemplo, que tenemos es la biocinosis. Biocinosis, que viene a ser, es el conjunto formado por todos los animales o plantas, y biotopo es el espacio geográfico donde se desarrolla el ecosistema. Por favor, esos conceptos tienen ustedes que saberlos. Así como en biología, digamos, en la parte básica, nosotros hemos digamos, aprendido qué cosa es célula, cuando hablamos de célula eucariota, célula procariota, cuando hablamos de unicelular, celular, parte de las células, los sistemas digestivos, reproductivos, todo lo que hemos ya trabajado, uno ya lo sabe, pero también es necesario conocer algunos conceptos de ecología, ¿no? La ciencia que estudia los ecosistemas es la ecología. Y yo le estoy nombrando, por ejemplo, ya ahorita hay 4 nombres que ustedes ya deben saberlos manejar: seres bióticos, seres abióticos, qué cosa es biocenosis, qué cosa es biotopo. Esos conceptos son términos ecológicos que siempre ustedes lo van a escuchar. Ahora, acá ya vamos a hablar qué componentes tiene el ecosistema. Acá ya con más detalle lo que antes ya les mencioné. Un ecosistema está constituido por seres vivos e inertes que se condicionan entre sí. A estos seres los agrupamos en 2 grandes categorías. Los seres bióticos. Los seres bióticos son todas las formas vivas que están presentes dentro de un ecosistema, ¿no?
Dentro de eso encontramos no solamente a los que vemos, como son los vegetales, los animales, las especies grandes, ¿no? Los humanos, sino especies o microorganismos que no lo veo. Como las bacterias también forman parte de esos seres bióticos, ¿ya? Los seres vivos, componentes bióticos, es decir, que tienen vida, están relacionados entre sí y también se relacionan con el medio ambiente que lo habita. Por eso el biótico viene del griego bios, vida. Entonces ya saben, ¿no? Los seres bióticos son todas las formas vivas. Repito, no solamente deben pensar que son animales y plantas, sino también incluye a los microorganismos como las bacterias. Y los seres abióticos, ustedes saben que en biología la palabra a significa sin, y biótico, bio significa vida, o sea, sin vida. Entonces, los seres abióticos constituyen el medio físico donde están los seres vivos, los medios físicos. Por ejemplo, es el ambiente donde ellos viven, y es porque puedan vivir necesitan de la luz, el aire, el suelo, un clima también necesitan. Esos son los factores abióticos. Ya, entonces, hasta acá hemos aprendido 4 conceptos. Ojo, seres abióticos, seres bióticos, qué cosa es biocenosis, qué cosa es biotopo. ¿Ya? Para no confundir por biocenosis, conjunto formado por todos los animales o plantas, nada más. Biotopo es el espacio donde se desarrolla el ecosistema. Así que atentos, yo se les puede, repito, en su examen, por ejemplo, bimestral, yo les puedo colocar espacio geográfico donde se desarrolla el ecosistema, puntos suspensivos, completar, o sea, ustedes tienen que completar con su significado, ¿no? Sin alternativas. Esa es una manera es una forma de colocarles un examen bimestral, ¿no? Ahora pasamos a la clasificación de los ecosistemas. Los ecosistemas se pueden clasificar de acuerdo a dos denominaciones. Una es de acuerdo al tamaño. De acuerdo al tamaño pueden ser pequeños, grandes y muy grandes. Por ejemplo, un ecosistema pequeñito es, por ejemplo, un jardín, una chácara, un acuario, ¿no? Son, digamos, a ver, ¿cómo se clasifican los ecosistemas? Y que tú hace rato estás con sonrisa, te lo voy a decir acá, lo estoy grabando. Estás haciendo tu sonrisita, estás con Rocío, estás con los tres, están con sonrisitas, risitas y no atienden. Atiendan, por favor. Ya, menos, no puedes dibujar, no has dicho que dibujes. Ya, entonces, continuamos. Entonces, pequeños, ¿ya? Grandes son, por ejemplo, el mar, los bosques, la selva, ¿no? Muy grande ya sería todo el planeta Tierra. Este ya son un ecosistema muy grande. Y otra clasificación es de acuerdo al medio donde viven. Por ejemplo, ecosistema terrestre y ecosistema acuático. Entonces es fácil darnos cuenta que ¿usted qué cree un ecosistema terrestre dónde se desarrolla? ¿Ah? En la Tierra. En la Tierra, ya, pero en la Tierra, su nombre científico, o sea, la parte sólida de la Tierra se llama litosfera. Entonces, un ecosistema terrestre se desarrolla en la parte de la litosfera. Y dentro de ese tipo de ecosistemas vamos a considerar a las plantas y los animales terrestres, ¿no? Y luego tenemos ecosistema. ¿Qué otro ecosistema habrá? El acuático, ¿no? ¿Cómo se ve el acuático? ¿Dónde se desarrolla? En el agua. En el agua, pero dentro de un punto de vista científico, la parte líquida de la Tierra es la hidrosfera. Entonces, se desarrolla en la hidrosfera, ¿ya?
Y en él ustedes saben que se desarrolla gran cantidad de seres vivos, tanto como animales como vegetales, ¿no? Peces y también anfibios. Anfibios, cuando hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de hidrósfera es parte líquida, o sea, incluye los ríos, los lagos, todo, ¿no? Listo. No existe, por ejemplo, ecosistema aéreo. No vayan a pensar que son tres tipos de ecosistemas. De repente ustedes dicen, el tucán es, como es ave, y vuela, vive en un ecosistema aéreo. No. O sea, no se considera, no hay ecosistema aéreo. ¿Quién? ¿Respira debajo de dónde? Cuando sale, cuando lo dejan libre también come peces. Ya, pero no es el tucán que come peces, no he visto, ¿ah? ¿Tú has visto, cuando has ido allá, has visto que el tucán había tucanes en el Parque de las Leyendas? Y no comía. Ellos comen, son herbívoros. No, debe ser otro animal. En el mar hay otro tipo de animales. ¿Ya? Una bulla empiecen. Un ratito que está pasando una banda. Luego continuamos. ¿No entiendes? Siéntate. Siéntate. Ya, sí, a ver, ¿por qué se ha desarmado? Ya, continuamos entonces, ya, ahora sí. Ya, entonces ecosistema acuático, luego ya continuamos. Luego otro concepto, biomas. Los biomas constituyen grandes regiones naturales que se distinguen en el mundo con criterio ecológico. Son, digamos, un bioma abarca varios hábitats de ecosistemas, o sea que puede abarcar una gran extensión del continente. Por ejemplo, los desiertos, las lomas, los Andes, ¿no? La selva alta, la selva baja, todo eso forman lo que son biomas, o sea que son grandes regiones naturales, ¿ya? Grandes regiones naturales. Biosfera es otro concepto, son todas las áreas de la tierra, agua, es decir, donde se encuentran y desarrollan formas de vida, según los biólogos del conjunto de zonas habitadas del planeta y los seres vivos que allí residen. Y entonces donde se desarrollan formas de vida es la biosfera. Puedes mirar al frente y escuchar, ¿entender? Ya, entonces, otro concepto es bioma, biosfera. Ustedes pueden, a sus apuntes, pueden tenerlos ahí porque son palabritas claves que ustedes deben de saber. ¿Cómo se organiza o cómo está organizado un ecosistema? Acá de repente en el gráfico ustedes pueden ver, ¿no? Que digamos, así como nosotros, recuerden que hemos clasificado, por ejemplo, hemos dicho que la célula es la unidad mínima que tiene vida. Luego, recuerdan que si unimos varias células, ¿qué forman? Células de un mismo tipo, ¿qué forman? Células de un mismo tipo, ¿qué forman?
forman un tejido. Varios tejidos forman un órgano. Varios órganos forman un sistema. Y un sistema, todos forman el individuo. Entonces la ecología, escúchame, la parte ecológica empieza a partir del individuo. ¿Ya? Lo anterior, recuerden ustedes que vimos en las primeras clases, es la parte, digamos, biológica, ¿no? O sea, somos primeros una célula, conjunto de células, tejidos, el conjunto de tejidos, órganos, el conjunto de órganos es un conjunto de órganos, es un, forman un sistema y un sistema, varios sistemas forman un individuo, ¿no? Entonces, individuo es cada uno de los seres vivos que forman parte de un ecosistema. Por ejemplo, un pato. Población es un conjunto de individuos de la misma especie que viven en un lugar y tiempo determinado. Por ejemplo, en una laguna, un conjunto de patos, ¿no?, constituye una población. O sea, tienen que ser individuos de la misma especie. Comunidad es el conjunto de poblaciones de plantas y animales que habitan en cierto lugar y en un tiempo determinado. Por ejemplo, en una laguna puede estar formado por poblaciones de patos, de sapos, totoras, pejerreyes, etcétera, ¿no? Todo eso forma una comunidad, o sea, viven en conjunto todos, ¿ya? Entonces ya saben, individuo, ejemplo de individuo, un patito en una laguna. Ejemplo de población, un conjunto de patos de una misma especie. ¿Y qué es comunidad? Cuando varias poblaciones sean plantas o sean animales, habitan en un mismo lugar, en un tiempo determinado, ¿no? Por ejemplo, en una laguna podemos encontrar, por ejemplo, aparte de los patitos, podemos encontrar, por ejemplo, ranas, sapos, palomitas, totoras, ¿no? Podemos, otro tipo, peces, ¿no? Peces de varias especies. Eso es comunidad. Listo. Luego ahora vamos a ver cómo interactúan cómo interactúan los factores abióticos y bióticos, ¿ya? Cada hábitat, ¿qué es el hábitat? Donde viven los animales. Donde viven los animales, ¿no? Cada hábitat está determinado por caracteres y circunstancias, los que denominamos factores. Como ya dijimos, hay dos factores, factores bióticos y abióticos. A ver, ahora vamos a ver los primeros, o sea, acá escuchen. Acá en esta parte hay que entender qué cosa es, cómo interactúan los factores, cómo se relacionan, ¿no? Los factores abióticos y bióticos. Factores edáficos, se refiere al suelo. O sea, ¿cómo es que un ser vivo con un ser inerte se relaciona, ¿no? Por ejemplo, actúan a través del suelo, porque de acuerdo a su composición, textura y estructura, temperatura y cantidad de agua disponible, ¿no? Entonces, factores edáficos, ¿no? Actúan a través del suelo. Factores topográficos, determinados por la distribución, aspectos, cantidades de la tierra que forman montañas, llanuras, desiertos, lechos de los ríos, lagos, arroyos y que constituyen barreras en la propagación de vegetales. Por ejemplo, cuando hablamos de factores topográficos, o sea, en los lagos, ¿no?, que es algo geográfico y topográfico, un arroyo en el que viven seres vivos, ¿no? Ahí viven ahí los diversos animales. En un desierto también viven animales, hasta plantas hay en un desierto. Poquitos, pero hay. ¿Ya? ¿Qué hubiera pasado en el planeta si no hubiera existido ningún tipo de animal? Difícil tu pregunta. Ya, difícil contestar tu pregunta. Continuamos. Factores climáticos. A ver,
Los factores también del clima, escuchen, los factores del clima también determinan la relación entre seres vivos y no vivos. Por ejemplo, los vientos, el agua, la temperatura, la luz, la presión atmosférica. Por ejemplo, hay ciertos animales que viven a una temperatura alta y otros no. Otros viven a una temperatura muy baja y otros seres vivos no. Hay esa relación. Otros factores abióticos son el abrigo, el soporte y espacio. Luego tenemos los factores bióticos, ¿ya? Los factores bióticos se conforman en un sistema por las especies vegetales y animales que los integran y las asociaciones de los mismos. Ahora sí, esta es la parte teórica que ustedes deben manejar. Ahora, en el mundo hay diversos ecosistemas. Entre los principales biomas terrestres tenemos las tundras, los bosques de coníferas, los bosques caducifolios, las sabanas, la selva o bosque tropical y los desiertos. Esos son ecosistemas del mundo. En nuestro Perú, ecosistemas del Perú, tenemos en desiertos que pueden ser de arena, de piedras, ¿no? Tenemos ecosistemas en la puna que pueden ser lagunas o pajonales. También tenemos ecosistemas de agua dulce que hay en la costa y en el fondo marino, y ecosistema marino en los ríos y lagunas. Como vemos, en el Perú hay mucha variedad de ecosistemas. Mira, nosotros tenemos mar, tenemos ríos, tenemos montes, tenemos, sobre todo la cordillera nos favorece, ¿no? Tenemos selva. O sea, el Perú es uno de los países que tiene, digamos, mucha variedad y mucha variedad tenemos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay variedad en los climas, ¿ya? Gracias, por ejemplo, a la cordillera de los Andes, es que se tiene gran variedad de climas. Y si hay diferente variedad de climas, entonces también va a haber diferente variedad de seres vivos que se van a condicionar a esos ambientes. Ya, entonces esos son ecosistemas del Perú. Y otro que tenemos acá en el Perú son las ecoregiones, ¿ya? Acá en el Perú hay un científico que ya falleció, Antonio Barak, ¿no? Realizó una, digamos, clasificación de áreas geográficas en base solamente al clima, al relieve, al suelo, al agua, ¿no? Y él dividió, es como que en vez de dividir en 8 regiones naturales, él dividió en 11 ecoregiones, ¿ya? Él definió de otra forma, porque nosotros lo clásico es definir las regiones del Perú en costa, sierra y selva, pero otra clasificación son las 8 regiones naturales y otra clasificación son por ecoregiones, que son 11 ecoregiones. ¿Ya? Eso ustedes lo pueden ver en la separata que tienen ustedes en la plataforma, ¿no? Entonces, esto sería todo. Ustedes, los alumnos, por favor, virtuales, alumnos presenciales también, tienen que hacerme un resumen en su cuaderno. Ahí tienen los alumnos presenciales, tienen ahí el resumen de los temas que yo quiero que ustedes me realicen. Ya, un tema cortito para que ustedes lo tengan. Bien, entonces hasta acá nos quedamos y el día jueves continuamos con el curso de religión. Bien, entonces hasta acá nuestra clase, que tengan bonito día. ¿Ya? Hasta mañana. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego.